como un resumen, no de toda la enseñanza, pero sí de parte de la enseñanza de hoy. Entonces, eso sé que con el Señor solo son diosidencias, pero eso me impactó mucho. Y yo quiero que entendamos que muchas veces somos autosuficientes y creemos que tenemos el control de todo, que todo no lo sabemos, que todo lo podemos, ¿cierto? Y queremos estar por encima del propósito y de la voluntad del Señor. Y en eso tenemos que amainar. Gerald hablaba el domingo sobre quitarnos ese velo. Y hoy también el Señor nos muestra esa necesidad de que nosotros podamos actuar bajo la luz de su palabra. Amén. Él dice que somos ¿qué? Que somos la luz de este mundo. Y como tal, él lo dice en Mateo 5, 14 y 16, y como tal debemos actuar. Amén. Ser esa luz, porque las tinieblas están todos los días a nuestra disposición. Amén. Y no podemos seguir andando en tinieblas. Necesitamos volvernos al Señor y que seamos verdaderamente esa luz y poder elegir nuestro propio camino. Ahora, hay dos formas de vivir, pero una es en la que tenemos que actuar. ¿Y cuál es? Vivir para Cristo. Porque tenemos ese libre albedrío, entonces tú decides de cómo vivir. Porque muchas veces caminamos en la fe, pero es una fe que se debilita muy fácil ante las estrategias del mundo. Y perdemos esa seguridad en la que tenemos que caminar en estos días tan complicados y difíciles. Amén. Entonces, yo quiero que entendamos que debemos establecer prioridades en nuestra vida para tomar las buenas decisiones y estar dispuestos a sacrificar algunas cosas. Y si estamos dispuestos a hacerlo, es entregar nuestra vida como una prioridad en las manos del Señor. El Señor tiene que ser nuestro todo, nuestra razón de vida, nuestra existencia. Él tiene que ser algo tan grande en nuestras vidas que seamos impregnados de esa presencia del Señor. Ayer hablaba con alguien y él me comentaba una situación que tuvo que vivir muy difícil. Se quedó sin trabajo y pues llevaba muchos años en su empresa, pues trabajando en una empresa, llevaba muchos años, y de un momento a otro rápidamente le dijeron hasta hoy. Y entonces pues es una persona adulta y él dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cierto? Y sin embargo el Señor como que le hablaba, usted tiene una herramienta que es su carro, ¿cierto? Yo le di un carro, aprovéchelo. O sea, no se quede llorando. Soy su alternativa y le di ese carro hace muchos años, ahora utilícelo para que de ahí venga su provisión, ¿cierto? Y pues es una persona que pues le tocó difícil asumir una aplicación que no es tan sencillo, pero lo hizo. Y él decía que al comienzo él se paraba en una esquina porque no sabía manejar la aplicación y se sentaba a llorar y a llorar. Pero que en esas lágrimas él nunca le reclamó al Señor.
O sea, él le decía, dame la salida, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú lo puedes hacer. Pero que también haya entereza de carácter en mí para poder también avanzar, porque hay una provisión de una familia, hay gastos, en fin, todo lo que sabemos que se sucede. Y entonces es tan hermoso esto porque siempre Dios nos tiene un salvavidas, siempre. En la situación más complicada en que tú te puedas hallar, Dios siempre, el Señor siempre te envía un salvavidas. Y Pablo entendió que su salvavidas en todas las situaciones que él vivió se llamaba Cristo Jesús. Amén. Entonces me llama mucho la atención cómo nosotros a veces nos cuesta decidir y elegir para vivir la vida que necesitamos vivir en Cristo Jesús. Y la clave está en soltar aquello que tú sabes que no agrada al Señor, que te causa daño y que aún te mantiene atado. Amén. Ahora, ¿quién sabe más de lo que pasa en ti? Primero el Señor y segundo estás tú, ¿no? ¿O no? Tú sabes lo que tienes que entregar, tú sabes lo que tienes que soltar, tú sabes lo que no le agrada al Señor. Y entonces nos mantenemos como que esto me hace falta, que esto lo necesito, que este es el as que manejamos muchos cristianos, ese as en la manga para defendernos de los momentos críticos. Y solamente pensemos en algo, en los momentos de mayor crisis de tu vida, ¿verdaderamente has acudido al Señor? ¿Has hecho lo de este hombre que se paraba en una esquina, no a llamar ni a pedir auxilio a nadie, sino lloraba sabiendo que estaba en un momento difícil, pero el Señor le decía, tranquilo, yo estoy contigo, yo voy contigo. Te di un carro, utilízalo. Mira, y él me decía ayer, lo que nunca pensé es que me tocara llegar a donde me tocó llegar, pero que ese carro que Dios me haya dado, que cuidaba tanto, después lo pusiera al servicio de otros para discipular también. Amén. Entonces, ¿son buenas las crisis? ¿Cuál es el resultado final de una crisis? Hay una buena salida en ello, ¿no es cierto? Pero también a veces nos equivocamos y no hay las buenas salidas, sino tomamos decisiones que van en contra de nuestra relación con Cristo. Amén. Por eso te digo, haz lo tuyo, que sea esa esencia, que sea ese respirar, que sea esa fragancia del Señor en tu vida. Y es el quitarnos ese velo que hablaba Gerald el domingo. Amén. Porque aún si no nos lo quitamos y lo corremos, se vuelve nuevamente a correr. Es quitarnos ese velo definitivamente para poder vivir en lo espiritual, vivir en lo sobrenatural. Y en el Salmo 1:1, Salmo 1 del 1 al 3, en el Salmo 1 del 1 al 3 hay algo bien interesante y muy hermoso. Dice, y lo voy a leer en Reina Valera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y cuando esto sucede,
seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prospera. Todo lo que hace prospera, pero creamos en la palabra. Tomemos la palabra. Creamos que lo que está escrito es una verdad. Y tenemos que caminar en ello. Y no damos fruto muchas veces en nuestra vida espiritual después de tantos años, es precisamente porque somos demasiado, somos muy dados a escuchar otras voces y dejar de oír la principal, que es la del Señor. Amén. Ahí es donde viene toda esta situación de desánimo muchas veces. Y recuerden que el mundo siempre nos va a estar atacando, siempre. Y no seremos bienaventurados si nos la pasamos haciendo lo que el mundo da, lo que el mundo ofrece. Redes sociales, música, lectura de libros que no traen ningún beneficio, ningún alimento a nuestras vidas. A mí me ha tocado a veces subirme a un carro de una persona que dice ser cristiano y música de despecho, vallenato, entonces uno dice, bueno, ¿en qué estamos? ¿Sí me entiendes? Y eso no es, yo no puedo juzgar, yo no, simplemente es un comentario que yo hago, pero pues que realmente deja mucho que desear también de una persona que habla y dice ser cristiano. Ahora, todo depende de la manera como tu corazón se disponga para ciertas cosas. Amén. Hay muchas personas cristianas que son fanáticos a las películas de terror. Imagínense, ¿en qué vamos a ser edificados? ¿Sí? Personas que son fanáticos de Netflix, pero son películas que no traen absolutamente ningún mensaje de edificación, sino mensaje de malformación. Amén. Y esto no es aquí para ponerlo y juzgar, no. Es simplemente, si lo estás haciendo, no lo vuelvas a hacer, sencillo. Porque Cristo merece respuestas de parte nuestra de santidad. Porque estamos delante de un Dios santo. Amén. Entonces tenemos que ser muy prudentes en ello. Y ahora la pregunta entonces con todo esto es cómo podríamos vivir entonces la vida cristiana. Y la respuesta es estar seguros de que en Cristo tenemos una nueva vida, que hay libertad, que hay sanidad, que hay victoria, que hay restauración. Y que al confesarlo como el Señor de nuestras vidas, nuestra mayor esperanza es que podemos vivir con Él toda una eternidad. Esa es la mayor esperanza y eso es lo único que nosotros realmente necesitamos hoy como cristianos, el saber que en Él lo tenemos todo. Que habrá momentos de dolor, de tristeza, de tremendo. Hay momentos en los cuales uno muchas veces no entiende tantas cosas que suceden y uno mismo como que se ahoga en esos pensamientos, en esas situaciones y pierde la salida que es Cristo Jesús. Porque no habrá prueba que no podamos soportar, sino que juntamente con ella Dios nos dará la salida. Amén. Y entonces, si Él es nuestra salida, ¿a dónde tenemos que ir? A buscar las respuestas a Él. A Él, únicamente a Él. Amén. Y en 2 Corintios, y aquí es donde me impacta mucho realmente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendió muy bien
lo que era seguir al Señor, servir al Señor, vivir para el Señor, ¿cierto? Despojarse de su propio ego, morir a ello para vivir para Cristo. Amén. Vivir para Cristo, o sea, nuestra razón no hay otra y no es la única razón que nosotros podemos tener en nuestras vidas, se llama Cristo Jesús. Y entonces en el versículo 2 de Corintios 5:11 al 17, mira lo que escribe aquí el apóstol Pablo. Dice: por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos. Y espero que también lo sea para la conciencia de ¿quién? ¿La conciencia de quién? De ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Está hablando del ministerio ¿de qué? De la reconciliación. O sea, le fue revelado a él y él lo estaba llevando ¿a dónde? A su iglesia, a la iglesia de Corinto. Y ese es el mensaje que hoy el Señor nos está trayendo también a nosotros como iglesia. Amén. Dice: el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es que nueva creación, y lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Y el 20:21 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiésemos la justicia divina. Amén. Y entonces aquí hay unos tópicos y unos puntos importantes que no los vamos a tratar hoy, pero quiero que sí haya un énfasis en ello. Amén. Dice, lo primero que el apóstol habla aquí es de la reconciliación. Amén. Lo segundo, habla de una nueva vida en Cristo. Lo tercero habla de nuestras responsabilidades como cristianos. Y el quinto es el ser sus representantes y embajadores en esta tierra. Amén. Y un embajador, ¿qué hace? Es la representación de un país, ¿cierto? El que genera vínculos de amistad, el que está atento, ¿cierto?, de que su país, ¿cierto?, sea influyente ante los demás países. Amén. Eso es ser un embajador. Y como embajadores de Cristo, ¿cuál es nuestra labor entonces? Somos los representantes de Cristo, embajadores de Cristo en esta tierra, y tenemos que ser y que influenciar en la vida de otros a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Del Espíritu Santo de Dios. Esos embajadores ahora, es impresionante cómo el apóstol Pablo tenía claro lo que era el mensaje de salvación. Es como el apóstol Pablo entendió realmente
lo que era vivir para Cristo. Ahora, todo esto no es más el cerrar en un círculo muy grande y colocarle al frente nuestro, y se llama tener la pasión y vivir para Cristo. Debemos ser apasionados por el Señor. No hay otra alternativa, no hay otra salida, no hay de qué más hablar que no sea nuestra pasión y el vivir para Cristo. Amén. Y Pablo entendió muy bien ese mensaje y fue lo que predicó durante todo su ministerio aquí en la tierra. Amén. Y qué hermoso cuando vemos que somos la nueva creación en Cristo. Qué importante eso. El que tú puedas expresar y mostrar que eres una nueva creación, que eres una nueva persona. Qué hermoso es eso. Qué hermoso que no te miren como esa persona a la cual vivió para el mundo, ¿cierto? Sino que el solo hecho de que te vean que hay algo que en ti ha cambiado. Tu mirada, tu forma de ser, tus comportamientos, tantas cosas que tienen una influencia muy fuerte, no para vanagloriarnos de nada, sino para extender y mostrar que verdaderamente hay un Dios que vive, que es justo, un Dios que cambia, que renueva, que transforma. Eso es bien hermoso, y esto fue lo que durante todo su ministerio Pablo llevó. Ahora, ser una nueva criatura implica un cambio radical. En el versículo 5:17 de 2 de Corintios, lo que estábamos leyendo ahora dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Pero ¿qué es lo más importante? Que lo viejo que había en nuestras vidas, a través de recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, todas esas cosas han pasado. Porque Él todo lo que hace, lo hace nuevo. Amén. O sea, tú ya no eres esa persona, así te miren como esa persona de rechazo, de desprecio, de burla. Para muchos, en Cristo somos una nueva creación. Y ya nadie puede hablar de tu pasado, porque Cristo lo ha cambiado. Amén. Él lo ha cambiado. Y aquí es donde nuestra identidad y nuestros pensamientos y acciones se juntan para vivir nuevos valores, nuevas prioridades y nuevas perspectivas en nuestra vida. Pero tenemos que ser cuidadosos en algo, iglesia. Y es que el pecado siempre va a estar presente. El pecado nos va a asediar. Amén. El pecado nos va a asediar, y en eso es que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Y Pablo escribió sobre ese conflicto que había en el pecado. Y es en Romanos 7, Romanos 7, 21 al 25, mira lo que escribió Pablo. Romanos 7, 21 al 25. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, ¿qué pasaba? Y era Pablo, ¿no es cierto? Y puede también ser César. Gloria. ¿Sí o no? Y él luchaba con ello. ¿Cierto? Porque en lo íntimo de mi ser
Me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Y en eso, iglesia, no pasemos por alto esto. No lo pasemos. Si vivió un hombre que se consagró a ser un santo, y nosotros también somos santos, pero un hombre que se consagró a vivir el evangelio de la manera que lo vivió y tuvo, cierto, que pasar por esas crisis, cuánto más nosotros cuando el mundo cada día se levanta más para apartarnos de una relación con el Señor. Y dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene ¿qué? Cautivo. Estaba pasando un momento difícil. Un hombre que estaba haciendo lo que tenía que hacer en el llamado que el Señor le hizo, que se entregó por completo a vivir para Cristo, estaba en un momento de crisis y de dificultad. Y mira el 24, dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y aquí está ese salvavidas que Él mismo se da. Él mismo se responde. Dice que gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él sabía que ahí estaba su salida. Él sabía que ahí estaba la solución a sus problemas. Que ahí en ese momento, volviéndose al Señor, su vida podría volver nuevamente a tener la paz que él necesitaba. Amén. Y termina, mira cómo termina. Dice, en conclusión, con la mente yo mismo me someto ¿qué? A la ley de Dios. Pero mi naturaleza pecaminosa, ¿qué pasa? Está sujeta al pecado. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿fue Pablo nomás? ¿No? Nosotros también la vivimos diariamente. A nosotros también nos pasa. ¿No? Yo creo que sí, a nosotros también nos pasa eso. ¿Y saben una cosa? Que ante esta batalla diaria, constante, sin tregua, sin descanso que tuvo que vivir el apóstol Pablo, él siempre entendió que ese cuerpo mortal lo estaba llevando a pecar y tenía que dominarlo. Por eso él escribió que tenemos que ser transformados mediante la renovación de ¿qué? Porque nuestra mente es una mente dividida, es una mente que parece pasiva, pero que se activa frente a muchas situaciones de nuestra vida. Amén. Y entonces nuestra mente se divide entre lo carnal y lo espiritual. Amén. Ahora, es una expresión de quien reconoce su pecado, que fue lo que hizo Pablo, pero cómo deseaba él vencerlo. ¿Sí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y hay luchas en nuestras vidas que son demasiado intensas. ¿Sí? Todavía tenemos inclinaciones hacia el pecado. Todavía vemos, escuchamos, oímos y hablamos cosas que no tenemos que hacer. Amén. Y creemos que como el que reza y peca empata, ya sigamos haciendo lo mismo. Y creemos que como tuve una semana que realmente fue difícil, una semana en la cual
no hice lo que tenía que hacer para el Señor, tuve conflictos en mi hogar, con mi pareja, con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, fui orgulloso, no oré, no leí la palabra de Dios, pero bueno, el domingo voy a la iglesia a ver qué me habla el Señor. Y eso es una vida espiritual intermitente. Amén. Tenemos que hacer lo que este hombre hizo, de sentarse en una esquina a llorar por su momento difícil, pero saber que su salida se llamaba y se llama Cristo Jesús. Amén. Y entonces aquí viene esa lucha. Y ese salvavidas de Pablo, ¿cierto? De decir gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo en su momento difícil. Ahora, quiero que entendamos esto, iglesia, que el conocimiento de lo bueno, ojo a lo que voy a decir, que el conocimiento de lo bueno no capacita al hombre para vencer el pecado. Amén. El conocimiento de lo bueno no capacita al hombre para vencer el pecado, porque el conocimiento por sí solo no cambia a nadie. Y les hago una pregunta, ¿cuántas personas, y leí algo sobre un censo que hicieron en Estados Unidos, que es impresionante, ya se los voy a decir, pero ¿cuántas personas saben que el fumar causa daño? Y sin embargo, ¿qué hacen? Siguen fumando. ¿Cuántas personas que hoy el médico les ha dicho no coman grasas, no coman dulces? Lo dejamos por 2, 3 días, pero ¿qué pasa? Sabemos que nos hace daño, pero ¿qué? Seguimos haciendo, ¿o no? Entonces está el conocimiento ahí, ¿cierto, iglesia? Está el conocimiento, pero eso no nos va a cambiar. Y leía algo de los Estados Unidos, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Sabes qué me impactó de aquí? Que en el año, estamos hablando de Estados Unidos, es una cifra del año 2023 que me dejó muy, muy inquieto. Dice que en el año fumadores mueren al año más de 480,000 personas por el consumo del tabaco. 480,000 personas mueren, pero sin embargo siguen. La gente ve que se le murió el vecino porque fumaba, pero siguen haciéndolo. Tú sabes que hay cosas en tu vida, hay áreas en tu vida que están perjudicando el buen funcionamiento de tu vida espiritual, de tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida, pero lo sigues actuando así. Lo sigues haciendo. Entonces la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En Estados Unidos, mira esto, mueren más de 190,000 personas por año por el exceso de el alcohol. Del alcohol. Ya vamos para allá. ¿Quién dijo trabajo? Los centros, ni qué hablar, vea esto, del estudio de más. Casi el 10% de la población de los Estados Unidos, de 300 millones, el 10%, 30 millones de la población de Estados Unidos son consumidores de sustancias psicoactivas y se reportaron aproximadamente al año, y se reportan al año más de 215,000 muertes por sobredosis.
¿Y qué pasa? Lo siguen haciendo. ¿Y quién hablaba del trabajo? Y hay un reporte sobre la parte laboral donde la ansiedad, la depresión ha llevado a más de 800,000 personas anuales a vivir estos estados depresivos. ¿Por qué? Porque su función está centrada en el trabajo. ¿Es una droga mayor o no? ¿Cierto? Es una droga mayor. Y entonces, sin embargo, a pesar de estas cifras, lo siguen haciendo. Y continúan tratando de sobrellevar cargas que realmente son nocivas para su salud. Y el pecado no se vence, iglesia, con información, sino se vence es con transformación y revelación de la palabra del Señor. Amén. No se vence con información, sino con renovación. Por eso Pablo exclama: ¿y quién me librará de este cuerpo mortal? Tener un concepto claro del problema es útil, pero no capacita para vencerlo, ¿o no? Amén. ¿Estamos ahí, iglesia, o no? ¿Cierto? Porque reconocer que existe una crisis en cualquier tipo de situaciones de nuestra vida es sin duda el primer paso hacia dar una solución. Pero el solo reconocimiento del problema no nos va a resolver. Amén. ¿Cuántas personas han ido al médico, les diagnostican cualquier tipo de enfermedades, de situaciones complicadas, ¿cierto? Pero el solo diagnóstico, ¿qué pasa? No va a sanar. Tenemos que someternos a algo más, que es empezar a trabajar sobre eso que nos diagnosticaron. ¿Cierto? Entonces, por eso es que necesitamos ser influenciados cada día por el Señor Jesús en nuestras vidas. Requerimos de un tratamiento espiritual diario para que podamos ser erradicados de nuestra enfermedad espiritual. Y cuando esa enfermedad espiritual es erradicada en nuestras vidas, también tendremos paz, prosperidad, salud, bienestar. Seremos totalmente diferentes. Pero aún todavía, a causa del pecado, hay muchos enfermos espirituales en esta vida. Y gloria a Dios que estemos enfermos, porque necesitamos ser sanos por el Señor. Amén. Necesitamos. Porque todavía nuestra imperfección nos lleva a que cometamos aún muchos errores. Ahora, vivir la vida cristiana, entiendan esto, no es para escapar de los conflictos, sino para enfrentarlos. Y cuando los enfrentamos es porque estamos creando una total y verdadera dependencia en el Señor. Amén. Vivir la vida cristiana no es para escapar de los problemas, porque muchos necesitamos a Dios cuando estamos metidos hasta acá. Pero cuando empezamos a bajar las presiones, las tensiones, nos olvidamos de quién estuvo ahí. Nos olvidamos de ello muy fácil, ¿cierto? Entonces, es para crear y generar una verdadera dependencia en el Señor. Y Pablo también lo escribe y lo explica de una forma muy
importante y muy especial. En Gálatas 5, 16, 17. Dice, así que les digo, ¿qué tenemos que hacer? Vivan por el Espíritu, y si lo hacemos no vamos a seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Y todo esto es dado también a la lucha que él empezó a vivir, que escribió en Romanos, lo que leíamos ahora, ¿cierto? Y él tenía claro que la respuesta estaba en Jesús. Solamente en la guía del Espíritu Santo de Dios. Porque la verdadera transformación del hombre no nace del esfuerzo humano, sino de la obra redentora de Cristo y de la acción de su Espíritu Santo de Dios. Amén. No depende de nosotros, no depende de tu esfuerzo, no depende de que ahora qué voy a hacer, que siempre todos los días caigo en lo mismo. ¿No? ¿Cuántas personas cristianas tú has oído? Ay, Señor, otra vez se me soltó eso. Ay, Señor, pon un centinela en mi boca. Pero lo estamos diciendo sin sentirlo de palabra. Porque como el domingo vengo a la iglesia, ¿sí? Entonces, nos quedamos en eso y todos los días seguimos actuando de la misma forma, de la misma manera. Pero ya es hora de volvernos al Señor, ya es hora de entender que no es en tus fuerzas, sino es en las fuerzas del Señor. Ahora, yo los invito a que no nos sintamos cómodos con el mundo, que no nos acostumbremos a vivir todas las estrategias de lo que el mundo está ofreciendo. Ustedes mismos en las redes sociales pueden ver cuántas cosas suceden hoy en día. Cuántas cosas. Y uno dice, pero ¿hasta dónde está llegando el ser humano? Es imposible que hayamos llegado a ese punto de la degradación tan fuerte. Es imposible que hoy en día hayan hogares que están totalmente destruidos porque no hay un líder, no hay un pastor, no hay un hombre que lidere su hogar, que sea responsable de la parte emocional, sentimental, afectiva y económica. ¿Cuántos jóvenes hoy están manejando los hogares? ¿Cuántos? Tienen un trabajo y ya son los que dirigen, hacen como lo quieren hacer. Nos olvidamos de la importancia de una familia. Nos olvidamos de ello. Y es lo que se ve en las redes sociales, es lo que los jóvenes hoy en día están copiando. Hay una instrucción para jóvenes, pero no hay una instrucción para padres. Entonces nos estamos quedando. ¿Cierto? Nos estamos quedando. Y nos están aventajando. Y no es ni la culpa de ellas, es la culpa de un sistema. Amén. Es la culpa de un sistema. Entonces, en Cristo hay que cambiar nuestras prioridades y nuestros estilos de vida.
Ya hay que dejar esa comodidad del mundo para vivir la comodidad del reino de Dios. Amén. Ahora, posiblemente habrán muchas excusas para justificar nuestra irresponsabilidad. Sí, a veces las situaciones que se presentan en hogar, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Hay dichos que salen de nuestra boca que van a dañar, que van a perjudicar, que van a herir. ¿No es así, iglesia? ¿Cierto que sí? Y entonces es cambiar, estar seguros de que realmente estamos estableciendo un orden de prioridades en nuestras vidas y que esto es lo que nos va a llevar a avanzar frente a los obstáculos que se nos puedan presentar en nuestra vida. Amén. Porque a diario estamos cometiendo errores, a diario estamos haciendo cosas que no agradan al Señor, pero yo quiero decirles que es la hora de cambiar, es la hora de que ya no permitamos ser más intimidados por las estrategias del mundo, porque la recompensa que tenemos no tiene precio, no se puede comparar con nada, y la recompensa es Cristo Jesús para nuestras vidas. Amén. Esa es nuestra recompensa. Y termino con lo siguiente. La libertad y el poder del cristiano para vencer el pecado no proviene de cuántos intentos debo de hacer. Proviene de que hay una fuente, de que hay una vid, y el que permanece en esa fuente y en esa vid llevará y dará mucho fruto. Porque Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos, y alejados de Dios nada podremos hacer. Y cuando la palabra dice nada, paremos ahí, miremos bien cómo está nuestro proceder, porque nada podemos hacer. Amén. Sin Cristo lo demás se convierte en una carga moral donde se pierde toda la razón espiritual en nuestras vidas y donde no se rompen las cadenas del pecado y de la opresión. Por eso Pablo repitió y exclamó y gritó, qué sé yo, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Ahora que vamos a tomar la Santa Cena, es importante que reflexionemos y meditemos sobre lo que Dios nos ha hablado en este día, que podamos entender que hoy estamos siendo exhortados por el Señor para vivir una vida plena y en santidad en estos tiempos tan difíciles. Ahora, el conocimiento, ni las buenas acciones, ni el análisis profundo en los momentos de nuestras crisis capacitan al ser humano para vencer el pecado. Solo en Cristo avanzaremos, solo en Cristo seremos más que vencedores. Amén. Ahora, entendamos que el cómo combatir el pecado, el cómo entender que la victoria no viene de nosotros, sino es del Señor. No hay fórmulas mágicas en este mundo para entender cómo debemos avanzar. Tenemos el conocimiento y muchos de los que
Todos los días estamos haciendo un devocional, que todos los días estamos leyendo la palabra de Dios, estamos recibiendo una buena instrucción. ¿Pero la estás aplicando? Y es lo que hablábamos de las brigadas. ¿Cuántas personas conocimos en las brigadas que se sabían cualquier cantidad de versículos, pero estaban esclavizados por la droga en una calle? Y entonces, ¿qué pasó con saberse en tantos versículos? Y recuerden que el mundo no hace acuerdos de paz para el pecado con nosotros. ¿O sí? Tantos acuerdos de paz, pero el mundo no hace un acuerdo de paz contigo para dejar de pecar. Entonces, ¿en dónde está nuestra razón y motivo de ser? En volvernos al Señor, en vivir para Él. Ahí es la razón nuestra para abandonar el pecado. Amén. Ahora, entendamos que Jesús es y seguirá siendo siempre nuestra victoria. Donde nuestras fuerzas fallen, su gracia va a triunfar. Donde la carne nos domine, su espíritu nos va a levantar. Y donde el pecado nos esclavice, Él liberta, transforma, renueva y nos da la victoria. Así de que hoy, al tomar esta cena, primeramente pidámosle al Señor que nos libere aún de ciertos comportamientos en nuestras vidas que ponen en duda nuestra relación con el Señor. Entendamos que Él fue a la cruz, que Él dio su vida, que Él murió por todos nuestros pecados, cargándolos Él para hacernos libres a nosotros. Que al tomar esta santa cena podamos ser libres, totalmente libres de todo dolor, aflicción, de toda duda que pueda haber aún en nosotros. Que sea el poder del Espíritu Santo de Dios limpiando nuestras mentes, nuestros corazones. Que hoy, al tomar la Santa Cena y que recordamos ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, podamos entender el valor tan importante de lo que esto trae a nuestras vidas, que es la paz, la libertad, la sanidad. Que hoy podamos entregar esta Santa Cena también por todos los enfermos de nuestra congregación. Sobre ellos declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Que esta sea una semana de reflexión, una semana de vivir en Cristo, que sea